Pedro Páramo. Cada suspiro es como un sorbo de vida del que uno se deshace. Juan Rulfo. Juan Rulfo es el escritor que comenzó su idea de esta novela finalizando el año de 1940 y comenzó a escribirla luego de recibir una beca del Centro Mexicano de Escritores. Y para 1953 ya tenía algunos adelantos de la misma, los cuales publicó en revistas con otros nombres como Una estrella junto a la luna y Los murmullos. No fue hasta 1955 que se llegó a publicar completa por el Fondo de Cultura Económica. De hecho, es la única novela de este escritor después de escribir El llano en llamas, y la obra la situó en la época de la Guerra Cristera y trata de dos historias. La primera es la de Juan Preciado, que va hasta el pueblo de Comala a buscar a su padre Pedro Páramo y cobrar el abandono en la que lo sometió junto a su madre. Y a la vez la historia de Pedro, que era un cacique que se había corrompido por el poder de la llamada Revolución Mexicana. Las características de esta obra vamos a presentarlas de la siguiente manera. Es la historia relacionada al lector con los personajes, y aunque algunos no tienen nombres ni un orden de aparición, se sabe de su existencia por los diálogos, haciendo que el lector sea un integrante más de la novela. Tiene diversos elementos de fantasía y de miedo, ya que comienza como una historia normal para luego ver que algunos personajes están muertos. No tiene un orden cronológico de pasado, presente y futuro, sino que va jugando con el tiempo y haciendo que todo suceda a forma de realidades. Pero aún así la novela es fácil de entender. El pueblo es irreal, al igual que el ambiente geográfico. No tiene una explicación de la realidad objetiva de la obra y usa la repetición de palabras para unirlas a otras ideas anteriores. Y de esta manera empieza Pedro Páramo. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en plan de prometerle todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de otro modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría. Y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo aún después que mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Todavía antes me había dicho, no vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido en que nos tuvo, mi hijo, cóbraselo caro, así lo haré, madre. Pero no pensé cumplir mi promesa hasta que ahora pronto comencé a llenarme de sueños, a darle vuelo a las ilusiones, y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza, que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre. Por eso vine a Comala. Era ese tiempo de la canícula, cuando el aire de agosto sopla caliente, envenenado por el olor podrido de las saponorías. El camino subía y bajaba. Sube o baja según se va o se viene. Para el que va, sube. Para el que viene, baja. ¿Cómo dice usted que se llama el pueblo que se va allá abajo? Comala, señor. ¿Está seguro de que ya es Comala? Seguro, señor. ¿Y por qué se ve esto tan triste? Son los tiempos, señor. Yo imaginaba ver aquello a través de los recuerdos de mi madre, de su nostalgia, entre retazos de suspiros. Siempre vivió ella suspirando por Comala, por el retorno, pero jamás volvió. Ahora yo vengo en su lugar, traigo los ojos con que ella miró estas cosas, porque me dio sus ojos para ver. Ay, allí, pasando el puerto de los Calimotes, la vista muy hermosa de una llanura verde, algo amarilla por el maíz maduro. Desde ese lugar se ve Comala, blanqueando la tierra, iluminándola durante la noche. Y su voz era secreta, casi apagada, como si hablara consigo misma, mi madre. ¿Y a qué va usted a Comala si se puede saber? Oí que me preguntaban. Voy a ver a mi padre, contesté.
Ah, dijo él, y volvimos al silencio. Caminábamos cuesta abajo, oyendo el trote rebotado de los burros, los ojos reventados por el sopor del sueño en la canícula de agosto. Bonita fiesta le va a armar, volví a oír la voz del que iba allí a mi lado. Se pondrá contento de ver a alguien después de tantos años que nadie viene por acá, luego añadió. Sea usted quien sea, se alegrará de verlo. En la reverberación del sol, la llanura parecía una laguna transparente, deshecha en vapores, por donde se traslucía un horizonte gris, y más allá una línea de montañas, y todavía más allá la más remota lejanía. ¿Y qué trazas tiene su padre, si se puede saber? No lo conozco, le dije. Solo sé que se llama Pedro Páramo. Ah, vaya. Sí, así me dijeron que se llamaba. Oí otra vez el del arriero. Me había topado con él en los encuentros donde se cruzaban varios caminos. Me estuve allí esperando hasta que al fin apareció este hombre. ¿A dónde va usted?, le pregunté. Voy para abajo, señor. ¿Conoce un lugar llamado Comala? Para allá mismo voy. Y lo seguí. Fui tras él tratando de emparejarme a su paso, hasta que pareció darse cuenta de que lo seguía y disminuyó la prisa de su carrera. Después los dos íbamos tan pegados que casi nos tocábamos los hombros. Yo también soy hijo de Pedro Páramo, me dijo. Una bondada de cuervos pasó cruzando el cielo vacío haciendo cuar, cuar, cuar. Después de trastumbar los cerros, bajamos cada vez más. Habíamos dejado el aire caliente allá arriba y nos íbamos hundiendo en el puro calor sin aire. Todo parecía estar como en espera de algo. Hace calor aquí, dije. Sí, y esto no es nada, me contestó el otro. Cálmese, ya lo sentirá. Más fuerte cuando lleguemos a Comala. Aquello está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del infierno, con decirle que muchos de los que allí se mueren al llegar al infierno regresan por su cobija. ¿Conoce usted a Pedro Páramo?, le pregunté. Me atreví a hacerlo porque vi en sus ojos una gota de confianza. ¿Quién es?, volví a preguntar. Un rencor vivo, me contestó él, y dio un pajuelazo contra los burros sin necesidad, ya que los burros iban mucho más adelante de nosotros, encarrerados por la bajada. Sentí el retrato de mi madre guardado en la bolsa de la camisa, calentándome el corazón como si ella también sudara. Era un retrato viejo, carcomido en los bordes, pero fue el único que conocí de ella. Me lo había encontrado en el armario de la cocina, dentro de una cazuela llena de hierbas, hojas de toronjil, flores de Castilla, ramas de ruda. Desde ese entonces lo guardé. Era el único. Mi madre siempre fue enemiga de retratarse. Decía que los retratos eran cosa de brujería. Y así parecía ser, porque el suyo estaba lleno de agujeros como de aguja. Y en dirección del corazón tenía uno muy grande, donde bien podía caber el dedo del corazón. Es el mismo que traigo aquí, pensando que podría dar buen resultado para que mi padre me reconociera. Mire usted, me dice el arriero deteniéndose. ¿Ve aquella loma que parece vejiga de puercos? Pues detrásito de ella está la media luna. Ahora volteé para allá. ¿Ve la ceja de aquel cerro? Véala. Y ahora volteé para este otro rumbo. ¿Ve la otra ceja que casi no se ve de lo lejos que está? Bueno, pues eso es la media luna de Punta Cabo. Como quien dice, toda la tierra que se puede abarcar con la mirada y es el del todo ese terrenal. El caso es que nuestras madres nos malparieron en un petate aunque éramos hijos de Pedro Páramo. Y lo más chistoso es que él nos llevó a bautizar. Con usted debe haber pasado lo mismo, ¿no? No me acuerdo. Váyase mucho al carajo. ¿Qué dice usted? ¿Que ya estamos llegando, señor? Sí, ya lo veo. ¿Qué pasó por aquí? Un correcamino, señor. Así les nombran a esos pájaros. No, yo preguntaba por el pueblo, que se ve tan solo como si estuviera abandonado. Parece que no lo habitaría nadie. No es que lo parezca, así es. Aquí no vive nadie. ¿Y Pedro Páramo? Pedro Páramo murió hace muchos años.
Era la hora en que los niños juegan en las calles de todos los pueblos, llenando con sus gritos la tarde cuando aún las paredes negras reflejaban la luz amarilla del sol. Al menos eso había visto en Sayula, todavía ayer a esta misma hora. Y había visto también el vuelo de las palomas rompiendo el aire quieto, sacudiendo sus alas como si se desprendieran del aire. Volaban y caían sobre los tejados, mientras los gritos de los niños revoloteaban y parecían teñirse de azul en el cielo del atardecer. Ahora estaba aquí, en este pueblo sin ruidos. Oía caer mis pisadas sobre las piedras redondas con que estaban empedradas las calles. Mis pisadas huecas repitiendo su sonido en el eco de las paredes teñidas por el sol del atardecer. Fui andando por la calle real en esa hora. Mire las casas vacías, las puertas desportilladas, invadidas de hierba. ¿Cómo me dijo aquel fulano que se llamaba esta hierba? La capitana, señor. Una plaga que no más espera que se vaya la gente para invadir las casas. Así las verá usted. Al cruzar una boca calle, vi a una señora envuelta en su rebozo que desapareció como si no existiera. Después volvieron a moverse mis pasos y mis ojos siguieron asomándose al agujero de las puertas, hasta que nuevamente la mujer del rebozo se cruzó frente a mí. Buenas noches, me dijo. La seguí con la mirada. Le grité. Este mundo que lo aprieta a uno por todos lados, que va vaciando puño de nuestro polvo, aquí y allá, deshaciéndonos en pedazos como si rociara la tierra con nuestra sangre que hemos hecho. ¿Por qué se nos ha podrido el alma? Juan Rulfo. Extracto de Pedro Páramo.